Viernes, 14 de marzo de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 203-0118. Tipo, aislada. Pruebas supervenientes en la apelación. Es posible ofrecerlas mientras no se dicte el auto que ordena citar para oír sentencia. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En una controversia de arrendamiento inmobiliario se dictó sentencia en la que se condenó parcialmente a la parte demandada, y en la apelación el Tribunal de Alzada modificó ese fallo. La parte actora promovió amparo directo en el que combatió, como presunta violación procesal, la admisión en la apelación de una prueba superveniente ofrecida por su contraparte. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que pueden ofrecerse pruebas supervenientes en la apelación, mientras no se dicte el auto que ordena citar para oír sentencia. Justificación. Si después de dictarse la sentencia primigenia y de haber presentado el escrito de apelación y agravios, la parte apelante ofrece una prueba superveniente, su admisión se encuentra condicionada a cumplir con los requisitos de pertinencia e idoneidad y a que se ofrezca en el término de 3 días previsto en el artículo 137, fracción 4. Del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, contado a partir del siguiente al en que la parte apelante tenga conocimiento del presunto hecho superveniente o de la prueba con el que éste se demuestre. Además, en congruencia con el artículo 706 del citado Código, la parte apelante, al ofrecer la prueba superveniente, deberá precisar los puntos sobre los que debe versar, que no serán extraños ni a la cuestión debatida ni a los hechos sobrevenidos. En ese caso, la parte contraria de la apelante podrá oponerse a esa pretensión. Ello, pues no existe precepto legal que fije un término específico para este caso, pero tampoco puede quedar al arbitrio de las partes la oportunidad para hacerlo. De ahí que deben atenderse las reglas previstas en la legislación procesal, pues ésta regula los momentos en que han de verificarse los actos procesales, so pena de que opere la preclusión del derecho correspondiente. Ello, sin perder de vista, además, las reglas específicas que rigen para el ofrecimiento de las pruebas supervenientes. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 5. Registro digital, 203-0119. Tipo, aislada. Pruebas supervenientes en la apelación. Para su admisión, es requisito que sean de fecha posterior a la sentencia apelada y se ofrezcan en el escrito de agravios. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En una controversia de arrendamiento inmobiliario se dictó sentencia en la que se condenó parcialmente a la parte demandada y en la apelación el Tribunal de Alzada modificó ese fallo. La parte actora promovió amparo directo en el que combatió, como presunta violación procesal, la admisión en la apelación de una prueba superveniente ofrecida por su contraparte. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en la apelación procede la admisión de pruebas supervenientes, siempre que sean de fecha posterior a la sentencia apelada y se ofrezcan en el escrito de agravios. Justificación. Conforme al artículo 706 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. En el recurso de apelación contra una sentencia definitiva solo pueden ofrecerse pruebas cuando han ocurrido hechos supervenientes. En ese supuesto, deberán especificarse los puntos sobre los que deban versar las pruebas y éstas no deberán ser extrañas a la cuestión debatida ni a los hechos sobrevenidos. La legislación procesal ofrece una última oportunidad a la parte apelante de demostrar la acción o excepción, según el caso, que podría cambiar el sentido de la sentencia primigenia. Incluso, existen casos en que la recepción de otras pruebas o la ampliación de las ya desahogadas es necesaria para el mejor esclarecimiento de los hechos. Existe la posibilidad de que en la segunda instancia la parte apelante ofrezca pruebas, lo que evidencia que el legislador no quiso que la apelación fuera una simple revisión del derecho, sino que la alzada, como tribunal original, reasuma la jurisdicción que le corresponde y sea quien emita la nueva decisión. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 5. Registro digital, 203-0120. Tipo, aislada. Pruebas supervenientes en la apelación. Procedimiento para su admisión y desahogo. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos.
En una controversia de arrendamiento inmobiliario se dictó sentencia en la que se condenó parcialmente a la parte demandada, y en la apelación el Tribunal de Alzada modificó ese fallo. La parte actora promovió amparo directo en el que combatió, como presunta violación procesal, la admisión en la apelación de una prueba superveniente ofrecida por su contraparte. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tratándose de la apelación contra la sentencia definitiva, la parte apelante solo podrá ofrecer pruebas cuando hubieren ocurrido hechos supervenientes y deberá especificar los puntos sobre los que deben versar, que no serán extraños a la cuestión debatida ni a los hechos sobrevenidos. Justificación. Una vez ofrecida la prueba superveniente, el artículo 711 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, señala que el Tribunal de Apelación resolverá en el auto de radicación sobre la admisión o no de las pruebas ofrecidas, y en caso de admitirlas, ordenará se reciban en forma oral y fijará la audiencia dentro de los 20 días siguientes. Lo que se confirma en el artículo 713 del Código citado, conforme al cual, cuando se admitan pruebas, desde el auto de admisión el Tribunal de Apelación fijará fecha para la audiencia dentro de los 20 días siguientes, y se procederá a su preparación para desahogarse en esta. El legislador no distinguió sobre el tipo de prueba superveniente que se ofrezca y admita, como criterio determinante para fijar fecha de audiencia en la que dicha prueba se desahogue o reciba. Por el contrario, de manera genérica estableció en el artículo 713 citado, que una vez admitida la prueba en segunda instancia fijará fecha para la audiencia, la cual se verificará en los términos precisados en el propio precepto. Esto debe entenderse en el sentido de que siempre que se admita una prueba en segunda instancia, el Tribunal de Alzada debe proceder en los términos indicados en el referido precepto, el cual debe interpretarse literalmente y con base en el principio conforme al cual si el legislador no distingue no lo debe hacer la persona juzgadora, máxime si en el caso no se advierte una razón válida, sustentada en los derechos fundamentales de audiencia, de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva que justifiquen otra interpretación. De esa forma, corresponde a la autoridad de alzada, en caso de que se ofrezcan pruebas supervenientes y se estime procedente su admisión, fijar fecha de audiencia dentro de los 20 días siguientes, con la finalidad de que en ese momento se desahoguen o reciban esas pruebas y las partes puedan alegar verbalmente, como actos preparatorios de la citación para sentencia. Además, la expresión oral de los alegatos permite una mayor claridad, pues se acompaña de una serie de elementos que habilitan para transmitir y recibir de mejor manera el mensaje que se quiere entregar. En la actualidad, el legislador ha optado por la oralidad, pues se proclama que a través de ésta se obtengan todos los datos necesarios para resolver, que pueden ser de gran utilidad a la hora de valorar la información y llevar a cabo una reconstrucción más cercana de los hechos analizados. Máxime que la oportunidad de alegar es una formalidad esencial del procedimiento en el juicio de origen. Y en segunda instancia solo constituirá una formalidad esencial el derecho a alegar si se admitieron pruebas supervenientes. Por ende, en este último supuesto, esa formalidad no puede pasarse por alto. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 5. Registro Digital, 203-0121. Tipo, aislada. Pruebas supervenientes. Para su admisión no es requisito que el oferente precise la fecha en que tuvo conocimiento de su existencia, por lo que tampoco es aplicable el plazo genérico de 3 días para su ofrecimiento después de que tuvo conocimiento de ella. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En una controversia de arrendamiento inmobiliario se dictó sentencia en la que se condenó parcialmente a la parte demandada y en la apelación el Tribunal de Alzada modificó ese fallo. La parte actora promovió amparo directo en el que combatió, como presunta violación procesal, la admisión en la apelación de una prueba superveniente ofrecida por su contraparte. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para la admisión de las pruebas supervenientes es innecesario que el oferente precise la fecha en que tuvo conocimiento de su existencia, por lo que no es aplicable el plazo genérico de 3 días para su ofrecimiento. Justificación. Conforme al artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Después de la demanda y la contestación no se admitirán a la parte actora ni a la demandada otros documentos que no sean los que se hallen en alguno de los casos siguientes. A. Ser de fecha posterior a dichos escritos. B. Ser de fecha anterior, pero respecto de los cuales la parte que los presente asevere,
bajo protesta de decir verdad, no haber tenido conocimiento de su existencia, y c. aquellos que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas no imputables a la parte interesada. Y siempre que haya hecho en los escritos de demanda o contestación la designación del archivo o lugar en el que se encuentren los originales. Por su parte, el artículo 100 del citado ordenamiento señala que todo documento que se presente después del periodo de ofrecimiento de pruebas debe notificarse a la otra parte y concedérsele un plazo de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Estas formalidades rigen en el sistema de prueba a fin de garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión dentro de los plazos y términos que fijen las leyes. Ahora, si bien la ley aplicable no deberá imponer límites a dicho derecho, sí preverá requisitos y formalidades esenciales para el desarrollo del proceso. Así, exigir ciertos requisitos a la oferente de una prueba superveniente de fecha anterior a los escritos de demanda o su contestación se justifica en la medida en que estuvo imposibilitada para ofrecerla en esos momentos, derivado de circunstancias especiales, pero que es de tal importancia que debe ofrecerse en el juicio, para que valorada por la autoridad judicial, pueda resolver lo que en derecho corresponda. Ello, al margen de que las pruebas supervenientes pueden ofrecerse hasta antes de que concluya el periodo de desahogo de pruebas. De esta manera, la persona juzgadora debe admitirlas. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 5. Registro Digital, 203-0128. Tipo, aislada. Rescisión de contrato de compraventa celebrado con una empresa fraccionadora. Ante el incumplimiento o mora del comprador, éste puede optar por el pago del adeudo vencido siempre que haya pagado más de la tercera parte del precio y el vendedor hubiera recibido los pagos. Artículo 71 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Hechos: una empresa inmobiliaria, fraccionadora, demandó la rescisión de un contrato de compraventa de un inmueble en parcialidades por la falta de pago total. La demandada se opuso alegando haber pagado más de la tercera parte del precio, por lo que procedía en su beneficio la excepción derivada del artículo mencionado, e hizo valer la acción reconvencional de cumplimiento de contrato. El órgano jurisdiccional, ante la falta de pago total del precio, declaró fundada la rescisión e infundada la acción de cumplimiento. Contra esa determinación la compradora promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se ejerce la acción de rescisión de un contrato de compraventa celebrado con una fraccionadora, ante el incumplimiento o mora del comprador, este puede optar por pagar el adeudo vencido, siempre que haya pagado más de la tercera parte del precio y el vendedor hubiera recibido esos pagos. En términos del artículo 71 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Justificación. Los contratos de compraventa de inmuebles en parcialidades celebrados con fraccionadores, constructores, promotores o cualquier persona que intervenga en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa-habitación, se rigen por un régimen especial de protección al consumidor o comprador. Atento a los artículos 71 y 73 de la ley referida, conforme a los cuales, frente al incumplimiento, la rescisión no es una regla imperativa o indisponible. Por el contrario, en una relación de consumo, la rescisión se encuentra modulada en beneficio del comprador, aunque para ello deben cumplirse las condiciones previstas en el citado artículo 71, relativas a que en caso de mora del comprador, si éste ha cubierto la tercera parte del precio o de las mensualidades pactadas, tiene derecho a optar por la rescisión o pagar el adeudo vencido más las prestaciones legales. Por tanto, aun cuando el comprador incurriera en mora, puede oponerse a la resolución contractual y optar por cumplir con el adeudo vencido y demás prestaciones de ley, con la única condición de que haya pagado más de la tercera parte del precio y de que el vendedor hubiera recibido los abonos respectivos. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 22º Circuito.